Muy... ah, ¿se escucha? ¿Más o menos? Bajito. ¿Ahí sí? Está apagado, parece, ¿no? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarlo. Espero que se escuche bien, ¿sí? Yo no me escucho muy bien. Ahí sí, ya, ok, vale, gracias. Si no se escucha, me dicen nomás, porque la idea es que si estás acá es para que se escuche mejor, ¿ya? Entonces, me dicen, ¿se escucha bien, se escucha mal? ¿Se escucha bien? Un poquito mal. Más arriba me dicen. Ok, muy bien, más arriba es. Ahí sí, gracias, muchas gracias. Todos hacemos parte de la iglesia, así que gracias por avisarnos este tiempo. Hoy día hicimos un alto en el libro de Marcos, ¿cierto? De hecho, usted se preguntará, ¿por qué saltamos de Marcos a Efesios? ¿Le habrá faltado unas páginas al pastor en la Biblia? ¿Saltamos así nomás? No tiene un sentido. Hicimos un alto intencionado por el día de hoy, principalmente. Y el día de hoy es un día que la iglesia, en general, el cuerpo de Cristo, a través de muchas partes del mundo, celebran lo que es el Día del Huérfano, el Día de la Orfandad, por más de 20 años. Y uno diría, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa que celebramos el Día de la Orfandad? ¿Hay que celebrar un día al respecto? Yo creo que, claro, un día siempre es insuficiente, pero cuando hablamos del Día del Huérfano, lo que estamos hablando es acerca de, primeramente, de la necesidad de la iglesia de ser responsable, como discípulo de Cristo, de lo que dice Santiago, ¿ya? Que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿cierto? Entonces, cuando nos recordamos este gran pasaje de Santiago y vemos que hay una necesidad imperiosa de la iglesia de ser consecuente, que sea un fruto de gracia, de amor, de misericordia, de preocuparse de estas personas que han sido desamparadas por sus familias incluso, es la responsabilidad de la iglesia tomar esta labor. Entonces, cuando hablamos del día de hoy, vamos a hacer un alto con el libro de Efesios, la carta de Pablo a Efesios, que ustedes la leímos recién, ¿cierto? Y mientras estábamos ahí leyendo, habían 3 personas ahí escuchando la lectura de la palabra y una persona dijo, esto es como es una bomba, ¿cierto? Es como que dice un montón de cosas a la vez que uno dice, wow, o sea, es para estallar en la adoración, ¿cierto? Porque habla acerca de por qué hemos sido salvados, cómo fuimos salvados, de la adopción, de la herencia, de que tenemos el Espíritu Santo para el avance de su gloria, un montón de cosas, ¿cierto? Y hoy día queríamos abordar este temática de la orfandad desde el libro de la carta de Pablo a los Efesios. ¿Por qué? Porque habla de una palabra muy importante acá, que es la palabra de adopción. ¿Se fijaron? Que fuimos adoptados por el Padre por medio de Jesucristo. Adopción. Entonces el tema de hoy se llama adoptados en Jesucristo. Pero la idea no es movernos así nomás, como que hoy vamos a preocuparnos de los niños y de los amparados. Sí, hay que preocuparse de muchas cosas a la vez. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay del carácter del Evangelio que nos mueve o nos debiera mover a esto? Y también está la pregunta ¿qué hemos hecho nosotros? ¿O qué estamos haciendo? O también ¿qué no hemos hecho? Yo creo que por ahí va nuestro desafío. Hay muchas cosas que no hemos hecho, que hay que avanzar a hacer. Y no por el hacer por hacer simplemente, porque está ligado al carácter del Evangelio. Voy a exponer este sermón en 3 partes. Primero hablando acerca del carácter del Padre, del carácter generoso del Padre de los cielos. Cuando hablamos de esta carta y vemos que Él nos adoptó, parte Pablo llamando a la iglesia a una adoración. De hecho, Pablo saluda a la iglesia, le dice, por la voluntad de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Le dice, ustedes son santos y fieles. Ustedes son un pueblo apartado de Dios, por Dios, para vivir conforme a su naturaleza, a su carácter, de una forma distinta al mundo. Y para que vivan en fidelidad al Señor. Él no solamente nos salvó para poder estar con Él en el cielo, sino que nos salvó
para poder vivir vidas dignas del Evangelio aquí en este mundo y poder vivir vidas fieles al Señor. Él no solamente nos salva, sino también está involucrado en santificarnos para su gloria. Y cuando Pablo habla a la iglesia, le dice gracia y paz a vosotros. Le dice, ustedes están llenos de. Cuando dice gracia y paz es como, es todo lo que cristiano debiera necesitar. La gracia del Señor y la paz del Señor. O sea, haber sido alcanzado por el Señor y disfrutar de la comunión con Él. Estar en paz con el Señor. Poder disfrutar con Él plenamente. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y aquí Pablo comienza esta carta irrumpiendo en adoración. Reconociendo todas las bendiciones que tiene, irrumpe en adoración. ¿Ustedes se han dado cuenta de cada una de las bendiciones que tiene el Señor? Y uno podría enumerarlas, ¿cierto? Cada una de las bendiciones que el Señor nos ha concedido por su misericordia, por su gracia. Pero acá Pablo, fuera de lo que podríamos decir, gracias Señor por esto, aun cuando son todas las bendiciones del Señor, que tenemos salud, por ejemplo, los que están sanos hoy, algunos han estado bien enfermitos, pero si tenemos salud es gracias al Señor, ¿cierto? Y si estamos enfermos y estamos vivos es gracias al Señor. Y si el Señor nos mantiene con un trabajo incluso, gracias al Señor. Si el Señor nos da don y talento, gracias al Señor. Hay muchas cosas que tenemos gracias al Señor. Pero Pablo no enfoca solamente en eso. Y él levanta la mirada y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esta frase es para decir, nos bendijo con todo. No se resguardó nada. Es un Dios generoso, un Dios que comparte, un Dios que se deleita en dar, un Dios que se deleita en compartir, de hacer bien. Y ese Dios es el Dios nuestro. Es el Dios que nos ha adoptado a nosotros como hijos. Dios se deleita en bendecirte, en bendecirme con toda bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Es un Dios generoso entonces. No es un Dios que se guarda algo para sí. Un Dios que comparte. Tanto que comparte que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo, entregó a su Hijo. Entonces nos damos cuenta que es un Dios generoso. Y nos preguntamos a nosotros entonces, si el carácter de Dios es un Dios generoso, ¿cómo debiera ser el carácter de nosotros, sus hijos? Porque por ahí dicen, de tal palo a tal astilla, ¿cierto? Y si nuestro Padre Celestial es generoso, ¿cómo debiéramos ser nosotros en este sentido? Generosos en todos los aspectos de la vida. ¿Qué implica eso? Generosos en compartir con otros. Generosos en escuchar a otro. Generosos en dar recursos económicos a otro. En darle alimentos a otro. En abrir las casas hacia otro. Generosos en compartir tiempo, energía, corazón, servicio a otro. Podríamos poner cada uno un ejemplo de lo que implicaría ser generoso. Una pregunta que escuchaba hace un par de semanas de un pastor de Australia que animaba a la iglesia a la generosidad en todos los aspectos. Le decía, recuerda aquella vez que alguna vez te fuiste impactado por la generosidad de alguien. Y dice, alguna vez que fui impactado por la generosidad de alguien. Primero el Señor, ¿cierto? Impactado por su generosidad. Pero sí el Señor impacta por medio de la generosidad, del compartir. Y uno dice, wow, no debió ser tanto, mucho. Y hay un cariño desbordante hacia mi persona. Un cariño desbordante hacia lo que vivo, cómo lo vivo. No sé si se han dado cuenta, si han tenido alguna vez la oportunidad de ir de visita y lo invitan a almorzar en el sur de Chile.
Y te dicen, ¿sabes qué? Te sirvo esto, es lo que hay nomás, a la suerte de la olla, te dicen, ¿cierto? Primer plato, segundo plato, tercer plato, cuarto plato, parece un maridaje la cosa, ¿cierto? Y tú dices, no, ahí nomás, pero ¿cómo? Insisten, ¿cierto? Y dicen, es que es mucho el cariño, si no es para tanto, ¿cierto? Claro, es un sentido de bendecir a otro por medio de la comida, ¿cierto? De alguna forma es una ilustración que puede ser imperfecta, ¿cierto? Pero esa es la forma de vida que debe tener el cristiano. Una vida abiertamente generosa. En todos los aspectos de la vida. En tiempo, en recursos, en corazón, en escuchar. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se dedica al otro, eso quiere decir que hay una obra del Señor en nuestro corazón. Porque hemos sido amados de tal forma por el Señor que hemos experimentado eso y escuchamos a otro. ¿Le ha pasado a veces que ustedes van en un bus, un metro, donde sea, o escuchan a alguien en la fila y ustedes solamente escuchan a la persona, hacen una pregunta y escuchan, ¿cierto? Y la persona le habla, se desahoga, ¿cierto? Y después le dice, oye, que estuvo buena la conversa. ¿Le ha pasado? ¿Cierto? ¿Y usted qué fue lo que hizo? Escuchar. ¿Y qué fue lo que hizo ahí? Fue generoso. Porque no se dedicó a hablar acerca de usted mismo, sino que escuchó al otro, hizo buenas preguntas incluso, y dijo lo justo y lo preciso. Pero por el contrario, para evidenciar esta falta de generosidad que tenemos, pasa mucho quizás en las consultas médicas, consultorios, entre amigos, dice, no, ¿por qué vienes tú? No, yo vengo porque tengo gripe. ¿Y qué pasó? No, tengo tos y dolor de cabeza. Ah, no sabéis nada, pues. Yo tengo todo lo de cabeza y 45 de fiebre, te dice. Y salta otro, ah, no sabéis nada. Y todos hablando acerca de sí mismo. No es malo en sí mismo. Pero debemos preguntarnos hacia nosotros, ¿qué hay en nuestro corazón que a veces nos hace hablar más que escuchar? Es un ejemplo, ¿cierto? Pero a veces nos hace pedir más que dar. A veces pedimos más tiempo que el que damos. ¿Nos damos cuenta? A veces en tu corazón no hay un desborde de generosidad que debe ser a un río desbordante. Esto vemos en Efesios, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, un desborde de generosidad. Y les cuento cuál es el desborde de generosidad que tiene el Padre con nosotros. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Tú no existías, y el Señor ya había pensado en ti. ¡Wow! Ni siquiera alcanzamos a comprender profundamente, pero tenemos que crecer en eso. Por la palabra y el Espíritu Santo, entender de que el Señor nos escogió antes de que el mundo fuese. Y nos escogió para algo. No nos escogió solamente para que nos viéramos bonitos. No escogió solamente para que estemos aquí sentados en la plaza. Nos escogió por algo. Algo que habla de carácter, de corazón. Dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que vivamos de una forma diferente. Se escogió para que vivamos reconociendo a nuestro Dios, sometidos a su soberanía, a su señorío, santos, apartados por Él y para Él, y sin mancha. El objetivo por el cual el Señor te salvó es para que aprendieras a conocer primeramente de Él y pudieras mostrar su gloria en esta tierra. Y esa fue su gran generosidad. ¿Saben por qué? Porque sin Dios estábamos muertos, sin esperanza. Estábamos sin Dios, sin esperanza alguna. Y Él nos salvó por su misericordia. Él nos escogió. Y dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Si pudiéramos hacer un hashtag así.
todos somos huérfanos. No teníamos un Padre Celestial. Estábamos sin esperanza y sin Dios. Y el Señor nos salva para ser santificados por Él y para que reconozcamos que fuimos adoptados por Él y somos llamados como sus hijos. ¿Conocen la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el Señor nos adopta, nos ama de la misma forma que ama a su Hijo Jesucristo. Y nos ve de la misma forma que ve a su Hijo Jesucristo por gracia. Y uno dice, qué bueno. Porque si nos viera tal y cual como somos, con nuestras debilidades, temores y pecados, seríamos merecedores del juicio eterno. Pero nos ve a través de su Hijo. ¡Wow! ¡Qué misericordia más grande tiene el Señor! Pero ¿se dan cuenta de esa palabra? Fuimos adoptados. No teníamos derecho a ser hijos. No teníamos derecho a tener una herencia, a tener un apellido incluso. El Señor nos adopta y ¿sabes qué? Eres hijo mío, comillas, con todas las de la ley. Y en ese paso uno aprende de ser alguien que no tiene padre, espiritualmente hablando, aprende a ser hijo. Y ese es un proceso. Lo mismo pasa con historias de adopción. O historias de niños que han sido vulnerados en sus derechos. O historias de niños que han sido dejados, abandonados por sus propias familias. Y que viene alguien, de manera generosa y misericordiosa, va, los busca, los acepta, los ama, los adopta para ser llamados como hijos. Y tienen todo el derecho de la herencia, todo el derecho del cuidado y amor generoso de un padre. Increíble, ¿cierto? ¿Quiénes lo han vivido? Dicen, wow, gracias al Señor, porque el Señor me dio tal o cual persona para ser mis padres. O quizás ustedes dicen, no lo vivió de esa forma. Quizás dicen, ¿sabes qué? Yo siempre tuve papá, mamá, pero hubo instancias en mi vida en que necesité de alguien y alguien estuvo ahí. Gracias, Señor, por esa persona que fue ejemplo, referente, o fue un cuidador, o me dio dirección, o me dio incluso cuidado, o me dio incluso recurso económico, o me compartió de lo que tenía para poder guiarme. ¿Me siguen? Y uno dice, wow, eso es el carácter del Evangelio. Muchas personas pueden hacerlo. Pero ¿saben quiénes tienen que hacerlo? Y no solamente por una responsabilidad por de lista de chequeo. Son los cristianos. Porque reconocemos que hemos sido adoptados por el Señor. Y sabemos lo que es ser adoptados. Y reconocemos que no teníamos herencia. Y el Señor nos dio herencia. Y por tanto estamos dispuestos a entregar nuestra vida por otros. Generosidad. Primero. Y en segundo lugar, adopción. ¿Por qué adoptar? En términos prácticos, ¿por qué podemos adoptar a niños? ¿Por qué podemos cuidar a niños? ¿Por qué podemos involucrarnos? Debemos cuidarnos como iglesia, preocuparnos de los niños desamparados. Es porque reconocemos la generosidad de nuestro Señor. Nos preguntamos, ¿qué hacemos como iglesia? Y ahí viene la pregunta la sentencia y la consigna de Santiago que dice, voy a leerlo. Santiago 1, versículo muy hermoso, que hablando acerca de la fe y las obras, no creyendo que la obra obviamente es causal de nuestra salvación, sino que al revés, que la obra es fruto de nuestra salvación. Y aquí dice, si alguno se cree religioso, Santiago 1, 26 a 27, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios
una de las características de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, como iglesia, tenemos el desafío primero de enseñar al respecto. Cada día más profundamente y cada día más crecientemente. Impulsar a la iglesia, sensibilizar incluso al respecto y ayudar a la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, ayudarnos incluso a ver cómo hacerlo. Cómo involucrarnos de manera práctica y efectiva con los huérfanos, con los desamparados. ¿Sabemos qué hogares de niños hay aquí en la ciudad? ¿Sabemos qué hogares de niños hay en nuestra cercanía? Quizá en nuestra ciudad, así como en el límite legal de Concón, hay poco. Pero en Viña, cerquita de acá, en Los Pinos, hay un hogar que uno dice, oye, sería interesante poder hacerlo. Y sí, hay que avanzar al respecto. Y voy a ser práctico en esto. Si alguno de ustedes quisiera ayudar en esto, les pido que se acerquen y juntos podamos ver cómo lo hacemos. Porque tenemos que aprender a hacerlo. Quizás no sabemos hacerlo. Y hay que reconocer eso. Pero tenemos que aprender a hacerlo. ¿Y saben cómo se aprende a hacer las cosas? Haciendo un gran plan primeramente y después ver todas las formas de hacerlo y después, sí, es factible, pasaron 2 años, 3 años y ahora sí estamos preparados. ¿Esa es la forma de hacer las cosas? ¿La forma, sabe cuál es? Aprender haciendo. Un paso a la vez. Oye, ¿sabes que tengo una idea? Oye, qué buena tu idea, ¿sabes qué? Hagamos esto, ok. Pero el desafío no es algo circunstancial, no es algo anecdótico, sino que se incorpora a nuestra dinámica de iglesia. Y eso depende mucho de nuestra labor pastoral y también depende mucho de cada uno de ustedes. Que se involucre con esta visión de servir a la ciudad y a los desamparados de forma práctica y efectiva y comunicando el mensaje del Evangelio. Entonces, formas en las cuales involucrarse, gracias a Dios, hay mucha gente en este momento que sabe del tema. Hay mucha gente cristiana que está involucrada en el tema. Les contaba antes que hace 20 años comenzó una alianza, una coalición por el huérfano. Y hace 20 años se celebra este día, domingo, Día del Señor, para hablar al respecto. ¿Es insuficiente? Sí, es suficiente. Empecemos por algo. Y hay organizaciones en Chile en este momento que se han jugado realmente por ser pro vida. En temas de aborto, sí, y también en temas de cuidados de el que ya nació. Y han sido aporte incluso para nuestra red de cuidado del niño del gobierno. Aporte real, en concreto, reconocido incluso por el gobierno de Chile. No lo dicen públicamente y no nos importa. El punto es bendecir a esos niños que han sido desamparados. De hecho, este jueves, viernes y sábado, hay una... ¿Cómo se llama, Paulita? Una cumbre, esa es la palabra. Una cumbre para ayudar, para sensibilizar, para entrenar, para preparar, capacitar a la iglesia al respecto. Y es en Chile. Hay hartos ministerios jugándosela por esto. Hay gente entrenándose en esto. En nuestra iglesia estamos, sí, incipientemente, pero nos queremos quedar atrás. No porque esto sea una moda, sino que habla del carácter del Evangelio. Entonces, ¿hay tema de adopción? Sí. Consideren sus corazones la posibilidad real de adoptar. Y también la posibilidad real de cuidar a niños que están en centro y están esperando la adopción. Y esa espera a veces es de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años o mucho tiempo. Y alguien tiene que cuidarlo. La familia de acogida. Entonces, ¿sabes qué? Complicado, pero puedo ayudar a alguien. Puedo acompañar a alguien. Puedo tomar el desafío junto con otros. ¿Me sigue? Práctico.
O puedo enseñar, puedo colaborar, puedo movilizar. Pero ¿cómo nos conectamos junto en esto? ¿Les digo algo? Estamos en pañales en esto. No sabemos hacerlo. Y pedimos perdón al Señor porque no nos hemos logrado de esta forma en esto. Pero también le pedimos al Señor que nos enseñe, nos llene de su gracia y su poder para vivir generosamente con un corazón de padre que adopta a niños. En tercer lugar, tratando de volver aquí, voy a usar el tablet mejor, mira que estoy peleándola con la Biblia. Siempre. Pero el viento me lo lleva para Marco, no sé por qué. Y aquí habla acerca de, en Él fuimos adoptados, según el puro afecto de su voluntad. Eso se llama gracia, misericordia, compasión. Según el puro afecto de su voluntad. Porque no se trata de ti ni de mí. Se trata de servir a otros, de amar a otros. Se podría preguntar, oye, pero es que es complicado, que es complejo, sí. Pero aquí dice, según el puro afecto de su voluntad. Ese es el carácter del Padre. ¿En quién tenemos? ¿En quién? Para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Éramos esclavos y ahora estamos libres por su sangre. Tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar. ¿Se dan cuenta de esto? Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, y la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice acá, en Él asimismo tuvimos herencia. Alguien que no tenía derecho a herencia, ahora tiene herencia. Y tiene un sustento, y tiene un cuidado, y tiene un derecho, habiendo sido predestinado, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Si vivimos, es para vivir para la alabanza de su gloria y para dar fruto, y mucho fruto. Que el Señor nos moldee para dar fruto y mucho fruto en esta área y en otra área. Por eso demanda disponernos a tener corazones generosos, sabiendo que hemos sido adoptados para compartir nuestra herencia con otros. Generosidad. Nos preguntamos entonces, ¿por qué hablar del tema? Porque es esencial, es parte del carácter del Evangelio. ¿Por qué las viudas, que no hemos hablado hoy día de esto, tenemos que hablarlo también? ¿Por qué los niños, los desamparados? Porque el Señor se deleita en bendecir y amar a los desamparados. El Señor desea que su iglesia, como siempre lo ha hecho, Dios siempre levanta su iglesia para bendecir a los desamparados. De hecho, uno mira la historia de la iglesia en cuanto a obras de beneficencia, por así decirlo. Está lleno. Un señor misionero de apellido Miller que oraba por alimentar a los huérfanos. Era casi como lo que hablábamos de alimentación de los 5.000 o los 4.000. Se quedó sin alimentos, sin donaciones, y él oraba para que el Señor cada día alimentara a una multitud de huérfanos. Y aquí una colaboración. Disposición del Señor, o sea, del hombre de Dios. Entregar lo que tenía, lo poco que tenía, y pedir que el Señor llene de su gracia y llene de recursos
para poder compartir esto con otros de manera generosa. Y les pregunto también, no podemos dejar de bendecir a los niños. ¿Han escuchado esa frase que los niños son el futuro de la iglesia? ¿Han escuchado eso? O sea, ellos son solamente el futuro. ¿No son acaso el presente de la iglesia? Lo hemos dicho varias veces acá, que me ha alegrado mucho. Estábamos todos encerrados en pandemia, ¿cierto? Y cuando comenzamos en reuniones abiertas, los niños se traían como imán. Y se echaban de menos. Y se buscaban. Y preguntaban unos por otros. De hecho, ahora mismo, ustedes los ven llegar, se saludan, se abrazan, se buscan, se echan de menos. Estamos enseñándole a ellos lo que es la vida en comunidad. Y te digo algo, un asunto muy puntual de nuestra iglesia. Y quiero aprovechar de poner esto en el corazón de ustedes. Esos niños de ahí y los niños de allá necesitan de todos ustedes, de todos nosotros, como iglesia. Debemos cuidarlos, debemos amarlos de manera generosa, con tiempo, con oración, con recursos económicos. ¿Te digo algo? Particularmente en este contexto, tenemos súper poquitos profesores de ellos el día domingo. Tanto así que algunos de los profes hicieron jornadas de 4, 8, 12 domingos al hilo, como dirían, de estar allá y no estar acá, por falta de recambio. Y dice, wow, no sabía. Ahora sabe. Perdón por no compartirlo antes, pero ahora sabe. Y hay 3, 4 profesores en una clase, se turnan ahí, de manera gustosa, feliz, con el corazón. Pero si usted tiene una intención de ayudar concretamente, hoy en la iglesia, una de las formas, no digo que la única, una de las formas podría ser, oye, dime cómo puedo hacerlo para apoyar de alguna forma con los niños. Queremos bendecirlo. Voy a terminar con esto. Deuteronomio 31. Usted va a poder ver esto en todas las escrituras. Que el Señor sí consideraba a los niños. Si no los dejaba fuera. No los excluía. Eran parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia visible, por así decirlo. Y vemos acá. El Señor llama a su congregación. Dice, harás congregar al pueblo. O sea, se juntó la asamblea. Harás congregar al pueblo de Dios. Varones y mujeres y niños. ¡Wow! Y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oh, qué bueno eso. Hay gente que fueron criados de otra forma, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Si vamos a Esdras, por ejemplo, cuando escucharon la palabra del Señor leída, estaban nuevamente ancianos, mujeres, hombres, niños, lactantes delante del Señor. ¿Y los salmos qué dicen? De la boca de... ¿Alguien lo puede decir fuerte, claro? De los que maman. De los lactantes. Alaban al Señor. Dice, wow. ¿Cómo no preocuparnos de poner la marca del Evangelio de gracia en los niños? En los que tenemos, responsablemente como iglesia, somos responsables como iglesia de bendecir a los niños. Y a los que están fuera, los que no han oído aún del mensaje del Evangelio.
Entonces que el Señor nos desafíe, nos transforme, nos llene de su gracia y nos mueva de manera concreta, ¿ya? No sabemos cómo hacerlo, le decimos al tiro. Pero sé que el Señor va a hacer, tenemos su palabra, tenemos la comunión del cuerpo de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, para ser guiados y saber cómo hacerlo. Y confiamos en eso, que el Señor nos guíe. Los invito a que tengamos un tiempo de oración. Señor, te damos gracias, porque tú pones este tema delante de nosotros. Y queremos pedirte perdón primeramente por descuidar las prioridades, Señor. Sí hacemos muchas cosas. Y por tu gracia hay cosas que hacemos relativamente bien, Señor. Pero hay cosas que no, Señor. Y queremos pedirte perdón porque hemos descuidado la labor hacia los huérfanos y hacia las viudas, Señor. Queremos pedirte perdón porque no lo hemos hecho, Señor. Tampoco sabemos hacerlo. Pero aquí estamos, Señor, para pedirte como iglesia, no solamente como individuos, como iglesia, que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos enseñe a vivir conforme a tu voluntad y a tu corazón. Aquí estamos para ser bendecidos por ti, guiados por ti. Mientras tanto, Señor, te pedimos que nosotros haya un corazón generoso, no preocupado de nosotros mismos, sino del otro, Señor. Que podamos disfrutar la adopción que tenemos en ti. Podamos nosotros mismos aprender a vivir como adoptados hijos tuyos, Señor. Que aprendamos también a compartir la herencia que tenemos, por gracia y misericordia. Y que podamos decir que realmente la única gran herencia que podemos dejar a nuestros hijos es tu evangelio. Y la herencia que podemos dejar en este mundo, a quienes no te conocen, es tu evangelio. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.